Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Qué pasaje tan maravilloso que ilustra perfectamente la vida de aquellos que aman la palabra de Dios. Y aquellos que aman la palabra de Dios con todo su corazón son personas victoriosas. No puede haber un cristiano derrotado que ame la palabra de Dios. El problema de muchos cristianos que viven en derrota y arruinados es porque no aman la palabra de Dios. Y no creas que mientras tú permanezcas apático, indolente, sin interesarte por la palabra de Dios, no creas que obtendrás victorias duraderas en tu vida. Puedes orar, puedes ayunar, puedes asistir a la iglesia, puedes hacer muchas cosas creyendo que así agradarás a Dios. Pero el fundamento principal en la vida de todo hijo, de toda hija de Dios, es amar la palabra con todo el corazón. Ella es nuestra lámpara, nuestra lumbrera. Ella es nuestra espada. Ella es nuestro martillo. Ella es la que nos guía. Es la palabra de Dios viva y eficaz. Muchas personas ven la Biblia como un libro aburrido, difícil de entender o lleno de reglas. Pero la realidad es que la palabra de Dios es un tesoro, una fuente de vida, un banquete para el alma. Dios nunca quiso que su palabra fuera una carga, sino un deleite. En el Salmo 119 y el verso 103 dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Me pregunto tantas veces, ¿por qué habrán personas que siguen al Señor que no aman la palabra, que no la disfrutan? No lo puedo entender. El salmista David decía: «Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Y realmente no puedo entender cómo una persona puede menospreciar un libro tan poderoso, tan lleno de gloria y de verdad. El libro que nos revela a la persona más maravillosa que ha pisado este planeta Tierra. El libro que nos revela a la persona más maravillosa que podemos conocer ahora mismo, al Espíritu Santo. No lo puedo entender, porque cada vez que abro mi Biblia es como si abriera la puerta a un universo lleno de gloria y de poder. Es como si fluyeran de esas palabras la misma presencia del Espíritu Santo. Estoy hablando de lo que fue inspirado por el Espíritu Santo, de la sabiduría que contiene, de las verdades bíblicas, no del papel y la tinta, porque el papel y la tinta pueden destruirse, pero las palabras de Dios nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Piensa en tanta gente que a lo largo de la historia han intentado desvirtuar, desvalorizar, menospreciar la Biblia, y cómo han sido ridiculizados. Porque hoy todos estos ateos que una vez se burlaron de la Biblia están muertos en sus tumbas. Pero la palabra de Dios sigue en victoria. Todos aquellos líderes comunistas, marxistas, que intentaron destruir la Biblia y sacarla de sus pueblos, hoy están bajo tierra,
pero la palabra de Dios sigue reinando en el mundo entero. Porque en todo lugar donde haya un verdadero cristiano e hijo de Dios, allí está el tesoro bíblico, aún la palabra de Dios escrita en sus corazones. Pero me pregunto, ¿por qué el pueblo de Dios, sobre todo en el mundo occidental, en América, en Europa, porque han perdido el gozo, el deseo, el placer de leer la palabra y están siendo derrotados? Porque si entendieran que la palabra de Dios es vida, es victoria, la sola proclamación de la palabra de Dios en nuestras bocas es victoria. Tan solo con repetir las palabras de Dios con fe desde lo más profundo de nuestro corazón se produce victoria. Tienes que entender que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que ves fue hecho por la palabra de Dios. Y cuando tú obtienes una Biblia, cuando la tienes en tus manos, cuando la puedes leer, es como si Dios hubiera dado de ese poder glorioso que creó el universo. Es como si Él hubiera confiado en tus manos. ¿Te das cuenta de esto? David compara la palabra con la miel, porque entendía que el problema no es la Biblia, sino nuestro corazón. Hay quienes la ven como una obligación, pero los que tienen hambre de Dios, los que la disfrutan, así como el maná fue un regalo para Israel, pero muchos se aburrieron del maná. En Números 11:6, la gente estaba cansada de comer el maná. Imagínate este milagro tan poderoso. El pan del cielo que el Señor derramó en el desierto para alimentar a casi 2 millones de personas. Y nunca esta gente pasó necesidad y hambre. Cuán glorioso y poderoso es nuestro Dios. Pero la gente se cansó. Y hoy puedes venir a la presencia del Señor, abrir tu Biblia y leerla, y ella será suficiente para cada necesidad que estés enfrentando. Ella será suficiente para darte la sabiduría para afrontar las crisis. Ella traerá la fe a tu corazón para que se produzcan los milagros, y la respuesta que estás necesitando está escrita allí en la palabra de Dios porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero lo mismo puede pasar con la Biblia si no la valoramos correctamente. Entonces perderemos el gusto, el deseo, el deleite de estudiarla, de buscar en su presencia. Cuando pienso en los hombres de Dios que han trastornado el mundo, que han hecho cosas tremendas para la gloria de Dios, recuerdo a este gran hombre de Dios, George Mueller, un hombre que no dependía del gobierno, un hombre que no dependía de ninguna institución religiosa, no recibía ninguna clase de apoyo, pero durante toda su vida de ministerio sostuvo a más de 3,000 niños alimentándolos. No tenía un banco, no tenía negocios, no tenía absolutamente nada de lo que le pudiera brindar seguridad económica, pero él sostuvo a miles de niños durante toda su vida de ministerio. Y uno de los secretos que él tenía para ser un hombre de fe, para creer que cada día Dios mandaría la provisión, este hombre confesó que durante toda su vida había leído más de 300 veces la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, memorizando cada versículo, cada promesa. Todo lo que necesitaba se encontraba allí. Y este fue el secreto de George Mueller, para que nunca quedara en vergüenza,
Cuando ya se acababan las provisiones, él simplemente le decía a los niños: saquen sus platos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el alimento de hoy. E inmediatamente y milagrosamente llegaban camiones de comida a ese orfanato, porque había un hombre que había leído la palabra de Dios y la había leído tantas veces, con tanto deleite, con tanto gozo, con tanta emoción, que se había hecho carne en su propia vida, de tal manera que podía creer que si decía ese monte: quítate y échate al mar, ese monte obedecería, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que como este hombre había leído tantas veces la Biblia con una actitud correcta, con un corazón correcto, su corazón se había cargado de fe, de gozo y de poder. Yo quiero enseñarte cómo aprender a leer la Biblia con ese mismo deseo, con ese mismo gozo de aquellos hombres de Dios que han trastornado al mundo. Algo que tienen en común los hombres y las mujeres que han hecho grandes cosas para la gloria del Señor es su amor por la palabra de Dios, su celo por predicar la verdadera palabra de Dios. Y hoy quiero que tú aprendas a deleitarte, que aprendas a gozarte cada vez que abres tu Biblia, que aprendas a tener una relación personal con tu Padre que está en el cielo a través de la palabra de Dios. Porque cuando tú oras, tú estás hablando al Padre Celestial, pero cuando tú abres tu Biblia, el Padre te está hablando directamente a ti. Es decir, que cuando tú llevas tu Biblia al lugar secreto y la abres, tú puedes tener una conversación con Dios. Y es tan sencillo como esto. Tú vas a orar al Padre en el nombre de Jesús, e inspirado por el Espíritu Santo, las palabras que Él ha puesto en tu boca. Y luego vas a leer la Biblia, tu Biblia. Y entonces el Padre te estará hablando a ti. Y esto es tan maravilloso. Y en ocasiones pienso que los cristianos lo han hecho tan complicado. Si tan solo tú entendieras que orando al Padre y leyendo la Biblia tienes una comunión perfecta con Dios, entonces entenderías que no necesitas más que esto. Buscar la presencia de Dios con todo tu corazón, leer la palabra y creerla. A medida que vas creciendo en tu fe, en tu relación con Dios, seguramente lo disfrutarás mucho más y aprenderás específicamente a hablar con Él de tu necesidad y entenderás específicamente lo que Él quiere hablarte a través de su palabra. Así que lo primero que quiero que hagas para empezar a disfrutar de la palabra de Dios y obtener victorias poderosas en tu vida es que debes comer la palabra de Dios como si fuera un alimento espiritual. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jesús y la palabra como pan. Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita alimento diario, nuestro espíritu también. Cuando alguien deja de comer, pierde fuerzas. Si no te alimentas de la Biblia, tu fe se debilita y te vuelves vulnerable. Así que lo primero que deberías hacer todos los días antes de empezar a hacer cualquier cosa es alimentar tu espíritu. Ir a la presencia del Señor para hablar, para saludarlo, para decirle: Padre, hoy ¿cómo estás? Hoy ¿cómo te sientes, mi Dios?
Normalmente nosotros venimos a la presencia del Señor a quejarnos y a llorar, pero ¿cuántos de ustedes le preguntan al Padre cómo está? ¿Cómo se siente? Quizás Él se va a sentir gustoso de decirte, me siento feliz cuando vienes a mi presencia. Y cuando lees tu Biblia antes de empezar a hacer cualquier cosa, estás alimentando tu espíritu. Es el alimento de tu alma, de tu corazón. Por eso no existe un cristiano deprimido y amargado. Cuando lee la palabra de Dios, la amargura se va. No que no vengan tiempos difíciles y de tristeza, pero siempre la palabra del Señor será nuestra ancla firme para gozarnos en Dios. Y como dice en el Salmo 88, atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así como no puedes vivir sin comida, no puedes vivir espiritualmente sin la palabra de Dios. No leas la Biblia por obligación, sino porque tu alma lo necesita como una necesidad. No es una obligación, es una necesidad y son dos cosas totalmente distintas. Así como cuando corres demasiado y tu cuerpo te pide hidratarte y necesitas agua, lo mismo ocurre cuando entiendes que necesitas de la palabra del Señor. Quizás alguien te puede obligar a tomar agua cuando no tienes sed y crees que no lo necesitas, pero si no bebieras el agua, si no hidrataras tu cuerpo, podrías morir. Muchos cristianos están muriendo espiritualmente porque no leen sus Biblias. Y no puedes solamente esperar que el predicador que admiras te explique y te dé el mensaje cuando Dios mismo quiere hablarte a ti. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es tan hermoso cuando un cristiano comienza a desear la palabra de Dios, cuando entiende que el deleite de buscar en la palabra de Dios lo va a beneficiar más a él que a ninguna otra persona. Lo segundo que quiero que hagas para que empieces a disfrutar de la palabra de Dios es que medites en ella y no solo la leas. En el Salmo capítulo 1 y verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Josué y la meditación en la palabra de Dios es un ejemplo tremendo. Dios le dijo a Josué que si quería ser victorioso debería meditar en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Josué 1:8. No basta con leerla, debes pensar constantemente en ella. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Así que es necesario que comiences a leerla, pero también a meditarla. Puedes leer un verso en la Biblia y quizás no lo entiendas. Pero si tomas ese verso y comienzas a meditar en lo que está escrito allí una y otra vez,
como aquella vaca que luego de comer la hierba comienza a rumiar una y otra vez hasta que tu alma se alimente. La palabra de Dios nos enseña que uno de los terrenos que no pudo dar fruto es aquella semilla que cae junto al camino y vienen las aves del cielo y roban esa semilla. Y el Señor Jesús explicó que aquellos que no entienden la palabra de Dios son como ese terreno que no recibe la palabra de Dios. Puede leerla, puede escucharla, pero al no entenderla, Satanás viene y roba esa semilla, y por eso es que muchos cristianos no dan fruto. Si quieres dar fruto, debes meditar en la palabra del Señor para que puedas entenderla, para que puedas ser prosperado. Meditar en la palabra significa reflexionar en ella, repetirla en nuestra mente y aplicarla a nuestra vida. No leas rápido, sino con profundidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué impresionante es que el Señor le dijera a Josué: nunca se apartará de tu boca, porque nos dijo solamente que debía llevarla en un brazo o atada a sus vestidos. Los fariseos lo hacían. Ellos llevaban versos bíblicos atados a sus vestidos, pero no aplicaban la palabra del Señor. Es tiempo de dejar el cristianismo de los fariseos. Es tiempo de meditar en la palabra del Señor, de deleitarnos en ella. Pienso en tantas personas que van a la iglesia y luego vuelven a sus casas y no recuerdan nada de lo que enseñaron en su iglesia el domingo. No tienen idea qué fue lo que el pastor predicó. Y eso sucede porque no han meditado en la palabra del Señor. Pero si tú les preguntas por su programa favorito, te dirán con detalle, te dirán cada escena que vieron en el televisor. ¿Por qué pasó esto? Porque no meditaron en la palabra de Dios, sino que meditaron en lo que vieron. Y debemos cambiar nuestros gustos, porque muchas personas están arruinando sus vidas por meditar en cosas que no aprovechan. La Biblia dice: en todo lo honesto, lo puro, lo amable, en esto pensar. Si viste un programa donde aludían al adulterio, a los vicios, hoy vivimos en un mundo donde es gobernado por Satanás y todas las televisoras del mundo. Las grandes empresas que producen películas, novelas y series están influenciadas por el mismo diablo. Así que estas grandes empresas de entretenimiento solo producen novelas y series que hablen de sexo ilícito, que defienden la droga, la diversión, los lujos, los excesos, el materialismo, el consumismo. Y muchas personas llenan sus mentes de esto y comienzan a meditar una y otra vez en lo mismo, en las cosas que no les aprovechan. Y luego van a la iglesia y oran y hacen guerra espiritual, pero sus vidas están en derrota y preguntan ¿por qué? Porque alimentaste tu mente no con la palabra de Dios, y entonces la ruina vino a tu vida. Pero si tú pones en práctica lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El que está diciendo esto es el Señor, no es ningún predicador. Es el Todopoderoso. Todo te saldrá bien si meditas en la palabra del Señor.
Lo tercero es que debes obedecer la palabra de Dios y verás su poder. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Jesús contó la historia de dos hombres, cómo uno edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la arena. La diferencia no fue que uno escuchó la palabra y el otro no. Ambos escucharon la palabra, pero solo uno obedeció. A cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos y soplaron vientos y cayó esta casa y fue grande su ruina. Pero al que me oiga estas palabras y las ponga por obra, lo compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, y esta casa no cayó porque su fundamento estaba sobre la roca. Así es cualquiera que oye la palabra de Dios, que la medita y la pone por obra. Si saben estas cosas, bienaventurados serán cuando las pongan por obra, dice en Juan 13:17. Debes leer la Biblia, pero debes disfrutarla y debes ponerla por obra. La verdadera bendición viene cuando la obedeces y ves su poder en acción. Ahora entiendo que hay muchas personas que no pueden obedecer la Biblia porque no la conocen, porque nunca la han leído. Es tiempo de deleitarte en ella, de leerla, de disfrutarla. Y entonces tu vida comenzará a cambiar como no tienes idea. El Salmo 119 y 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué cita tan hermosa. Quiero volvértela a leer. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y finalmente, ama la palabra y serás bendecido. Es tan hermoso esto. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice el libro de Proverbios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Serán amados por el Padre. En el Salmo 119, verso 47 y 48 dice, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Pablo pasó su vida enseñando y predicando la palabra de Dios, el gran apóstol Pablo. Aún en la cárcel, él pidió que le llevaran los libros y los pergaminos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13, él dice, tráeme los pergaminos y los libros. ¿Te das cuenta cómo Pablo anhelaba tanto la palabra del Señor? No importa la situación que estés viviendo, debes disfrutar de la palabra del Señor. El apóstol Pablo disfrutaba de la Escritura. El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. El amor por la palabra se cultiva. Cuanto más la leas y la medites y la obedezcas, más disfrutarás. Pídele a Dios que te dé hambre de su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31 y 32. Si sientes que leer la Biblia se ha vuelto una carga, pídele a Dios que encienda en ti un nuevo amor por su palabra. No la leas solo por leer, sino como el pan que da vida, como la miel que endulza el alma, como la verdad que te hace libre.
Hoy es un buen día para decidir disfrutar nuevamente de la palabra de Dios. Es tiempo de volver a enamorarnos de esa palabra preciosa. Y si nunca lo has hecho, es tiempo de que te enamores hoy de la bendita palabra de Dios. Que puedas entender cuán precioso y cuán hermoso es deleitarse en las palabras del Dios Todopoderoso. Cuando leas tu Biblia, quiero que pienses que es una carta de amor escrita para ti. Como dice Jeremías capítulo 31, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en mi misericordia. Cada vez que abras tu Biblia, quiero que imagines que fue una carta de amor que te escribieron con tintas de sangre, que muestra el sacrificio más grande que nadie ha hecho por ti, la muestra de amor más grande que nadie jamás hizo por ti. Es la vida de Jesús viniendo a la tierra a morir en la cruz por ti. Y eso tiene que enamorarte y tiene que darte vida y paz. Y si quieres ser amado del Padre, nunca olvides su palabra. Ámala. Ámala con todo tu corazón y tendrás vida y abundancia. Hoy declaro que el Espíritu Santo despertará el amor de sus hijos por leer la bendita palabra de Dios. Y declaro que esta será una generación llena de poder y nutrida con la palabra de verdad, que no caerá en doctrinas de error, porque han estudiado la Biblia con pasión, y el gozo del Señor los bendice y los fortalece. A ese poderoso Dios que envió a su Hijo y que inspiró su palabra a través del Espíritu Santo, damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.